Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Bienvenidos en esta tarde y pues queremos recordarles solamente que puedan estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y me encuentran en Facebook como Leti ASHU o Metamorfosis, Vida y Muerte. También me van a encontrar en Twitter como Leti Asensio y en Instagram como Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo un tema relacionado con COVID, pero pues una situación que también nos ha impactado un poquito, que es la cuestión educativa. El título del programa del día de hoy es el impacto del COVID en la educación y pues voy a tener invitados de lujo que de verdad quiero y aprecio muchísimo y que nos van a comentar un poquito pues cuál ha sido toda esta experiencia con el COVID-19. Quiero comentarles solamente un dato importante donde la UNESCO advierte que 24 millones de estudiantes en todo el mundo que van desde preescolar hasta el ciclo superior podrían no volver a clases hasta que esto pues esté un poco más controlado y eso va a tener pues un impacto importante en la cuestión educativa. Y una situación que también nos están comentando pues es que se esperan altos índices de abandono de muchos estudiantes, así como la reducción de las matrículas en cada universidad. Y esto pues puede llevar a una crisis del aprendizaje. Así ha comunicado el representante de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud también, que vamos a enfrentar pues esta catástrofe generacional que también pues vamos a tener que hacer frente. Pero yo no les quiero entretener más con mi wiri wiri, sino simplemente quiero presentarles a mis invitados de lujo del día de hoy. Quiero presentarles primeramente a la doctora Berta Ramos del Río. Ella es egresada de la carrera de Psicología de la ENEP Zaragoza de la UNAM. Tiene estudios de maestría en Psicología de la Salud en la Facultad de Psicología y doctorado en Ciencias en la Salud colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Es profesora de tiempo completo de la carrera de Psicología en el área de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Ocupó la jefatura de la carrera de Psicología en la misma institución y posee estudios de psicoterapia cognitivo-conductual, donde las líneas de trabajo que maneja en cuestión de investigación tienen que ver con estrés y salud. Es tutora de programas de maestría y doctorado en psicología en la UNAM, la maestría de Psicología de la Salud en la Universidad de Guadalajara, así como tutora externa del doctorado en Ciencias y Salud Colectiva de la UAM Xochimilco y del doctorado en Investigación Psicológica de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, además de ser parte del cuerpo de asesores de la licenciatura en Psicología y Salud en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Doctora, bienvenida al programa. Buenas tardes. También les quiero presentar a la maestra Verónica Dávila Hernández. Ella realizó la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México, la maestría en Psicología con especialidad en Clínica. Ha realizado actividades profesionales en la Universidad CNCI, en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, donde actualmente sigue impartiendo algunas materias. Ha realizado cursos, talleres y conferencias relacionados con hábitos de estudio, el cómo apoyar a mi hijo en la elección de carrera. Es instructora del Seminario de Pruebas Psicométricas y la Entrevista en la Universidad Londres y ha participado en varias conferencias que tienen que ver con la actitud hacia el futuro profesional, que encaja perfectamente con el tema de hoy. Vero, bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y la doctora María Eugenia Meraz Rodríguez, ella estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana con área de especialización en Psicología Social. Cursó la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México en la unidad de posgrado de la Facultad de Psicología y obtuvo su doctorado en Filosofía Gestalt en la Universidad Gestalt de América. Cuenta con un diplomado en Tanatología. Cuenta también con un diplomado en orientación familiar y un diplomado en investigación y tecnologías educativas. Ha impartido diversos cursos en desarrollo infantil y psicoterapia de juego
Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología desde 1998 y miembro del Colegio Nacional de Psicólogos. Ha laborado como jefe del Servicio de Psicología del Centro Comunitario de Salud Mental, perteneciente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y como supervisora del área de Psicología en la Unidad de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública. Se dedica también a la consulta privada y ha estado en colaboración con algunas universidades, principalmente Alliant International University. Y su trayectoria docente incluye la impartición de cátedra en diversas universidades, tanto en modalidad presencial como a distancia. Y dentro de esas universidades está la Universidad del Valle de México, la Universidad Mexicana, la Universidad Gestal, la Universidad Abierta y a Distancia de México, y actualmente docente en la licenciatura de Psicología en la Universidad Londres. Maru, bienvenida al programa también. Gracias por la invitación. Y finalmente tenemos al ingeniero Alejandro Cisneros García. Él es profesor titular C de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional, con 36 años de experiencia docente en los niveles medio, superior, superior y posgrado. Pionero en la educación virtual en el IPN con el proyecto La Educación a través del Internet. El proyecto Desarrollo del Campus Virtual del IPN, también en la Dirección de Tecnología Educativa. Coordinador para el desarrollo del campus virtual en la educación superior de economía del Instituto Politécnico Nacional, jefe del Departamento de Sistemas Informáticos Educativos de la DTE del Instituto Politécnico Nacional. También fue jefe del Departamento de Desarrollo de Software Educativos, Dirección de Tecnología Educativa del IPN, con una experiencia docente con una trayectoria impresionante. Y pues tiene diversos diplomados acreditados, dentro de ellos el diplomado Harvard Management Update, el diplomado de objetos de aprendizaje, de inteligencia emocional, de biotecnología aplicada a la agricultura, de arte prehispánico, de sentidos y trayectorias del arte y sus objetos, de historia global, de historia económica de México, de historia económica global, de historia de desarrollos comparada y de historia del pensamiento económico. Ingeniero Alejandro, bienvenido y bendito entre las mujeres. Hoy va a estar con 4 de nosotras. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues quiero empezar por preguntarles, esta pandemia nos ha cambiado muchísimo la vida a todos y nos ha impactado de diferentes maneras en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Pero hoy quisiera abordar uno donde ustedes son expertos y tiene que ver con la cuestión educativa. ¿Cómo ha cambiado la manera de impartir esta academia desde que tuvimos que tomar medidas por el confinamiento y dejar de acudir de forma presencial, en el caso de ustedes, a las universidades? ¿Cómo ha cambiado su práctica clínica? Su práctica día con los alumnos en estas aulas, que si de por sí de repente nos costaba trabajo aprender, pues no sé ahora qué tan difícil o qué tanto ha sido el reto para ustedes también ahora hacerlo, pues con una plataforma que, aunque ya veníamos teniendo cursos en línea, pero era una alternativa que era opcional en muchas cosas, ahora es todos, absolutamente todos, hay que hacerlo de forma virtual. Pero no sé quién pueda empezarnos a compartir un poquito cómo ha cambiado eso. Doctora Maru, ¿nos puede compartir? Claro, bueno, primero que todo creo que esto que a mí me ha pasado, le ha pasado a todos los profesores del mundo. O sea, no es una situación que me está sucediendo solo a mí como docente de estudiantes universitarios. Y lo que yo he visto es que he tenido que modificar toda la planeación, toda la forma en que yo tengo de impartir clases a una modalidad a distancia, ¿no? Eso implica, como lo hemos escuchado en muchos videos o muchos memes o situaciones que las personas compartimos a través de los chats, hemos hecho que nuestras casas sean las escuelas. También me parece que otra cosa que a mí me ha pasado es que yo no he dejado de trabajar, ¿eh? O sea, aquella situación de que estamos en cuarentena y que gente ha dejado de laborar,
Yo un día tuve de suspensión de labores, después, haz de cuenta que como que fue una ola de demanda hacia mi persona en términos de adaptar material. La demanda de estudiantes es mucho mayor porque ellos están también en una situación de estrés, porque pareciera que ellos se tranquilizan o nos tranquilizamos las personas cuando nos vemos, cuando estamos presencialmente, ¿no? Entonces, eso ha sido la experiencia, una necesidad de capacitarte en el uso de tecnologías y eso ha sido mi experiencia. También creo que nos ha generado un nivel de incertidumbre muy fuerte, porque siempre hemos estado siempre con la cuestión de que ya, ahora que regresemos, ahora que regresemos, ahora que regresemos, y lo que va a suceder es que cuando regresemos, no tenemos la certeza de en qué condiciones, en qué momento, con qué niveles de seguridad. Entonces, a mí lo que ya me está pasando ahora es que, bueno, primero sigo con una actividad laboral importante, gratificante también, tampoco he de decirte que ha sido muy frustrante, no he tenido también grandes satisfacciones en ello, he tenido que capacitarme muchísimo y ahora creo que a veces me siento más cómoda quedándome en casa, ¿sabes? O sea, estoy ya con el síndrome de la cabaña, ¿no? De que digo, no, ¿qué tal si ya mejor no me voy al aula, ¿no? Entonces, eso ha sido mi experiencia. Uh-huh. Tuvimos que aprender muchas cosas nuevas y seguimos aprendiendo igual que nuestros alumnos muchas cosas nuevas, ¿no? Maestra Berta, ¿nos puede comentar algo al respecto? Sí, yo coincido mucho con lo que comenta la maestra. Yo creo que ha sido un gran reto para todos, tanto para los profesores como para los alumnos. En su momento ya teníamos pues planeado todo un programa presencial en escenarios reales para las prácticas. Y bueno, conforme se ha venido dando esto desde que inició la contingencia, bueno, pues tuvimos que adaptar nuestros programas de manera emergente de una modalidad presencial a una modalidad en línea o a distancia. Ajá. Esto implicó, bueno, pues cambio de materiales incluso que utilizamos en las aulas con los alumnos. Los exámenes, la manera de evaluar a los estudiantes ha cambiado también. Por eso considero que sí ha representado un reto, pero yo creo que ha sido un reto muy necesario. Yo creo que toda esta situación ha desencadenado una serie de cosas como esta, la necesidad de formarnos en el uso de nuevas tecnologías para impartir nuestras actividades docentes y que eso yo creo que en otro momento, como bien lo decías, era una alternativa la educación en línea, ¿no? Ahora no es una alternativa, es una necesidad y es una realidad que tenemos ahora día con día. Entonces, nuevamente yo creo que nuestra actualización, nuestra capacitación va a ser cada vez más necesaria, no solamente en el uso de una tecnología, sino de varias. E incluso yo creo que los alumnos están muy dispuestos a aprenderlo también y ellos también, al igual que nosotros, se han ido adentrando en esta dinámica que creo, al menos así lo siento yo, al menos en este próximo semestre que vamos a iniciar, creo que me siento mejor, mucho más cómoda de lo que estábamos en el semestre pasado, ¿no? Entonces ya las clases están planeadas de una manera más organizada en lo digital, los materiales, nuestros escenarios reales que teníamos con los alumnos, por ejemplo, las clínicas multidisciplinarias donde trabajábamos, pues era la atención a pacientes reales, ¿no? Ahora no va a ser así. Sin embargo, tenemos que contar con otra serie de materiales, videos, viñetas digitales, testimonios grabados, no sé, una serie de cosas que nos permitan acercar a los alumnos a esa realidad que en este momento no pueden tocar, ¿no? Que es precisamente el estar de manera presencial en los escenarios, aprendiendo día con día de lo que nos enfrentamos nosotros como psicólogos. En este caso, que me toca a mí en mi materia, es a los alumnos aprender a evaluar y a intervenir psicológicamente con pacientes en clínicas multidisciplinarias.
Y que eso creo que también es un reto porque de por sí tener la práctica clínica no siempre en todas las universidades es accesible y Ujú, ahora tener que decirle a los propios usuarios que no se va a dar el servicio de forma presencial y no muchos pacientes en este caso están familiarizados con las plataformas como para dar las intervenciones de manera virtual, como estamos hablando ahorita, ¿no? ujú, Entonces creo Ujú. que ese reto también pues vamos a ver el impacto que pueda tener. ujú. Maestra Vero, ¿cuál ha sido su experiencia al respecto de estos cambios que ha generado pues esta manera de enseñar? Sí, pues ha sido toda una experiencia en realidad y como bien comentan las doctoras, esta transición tuvo que ser además inmediata, ¿no? O sea, fue de prácticamente de un día a otro, ya no trabajas así, ahora trabajas así, ¿no? Para muchos implicó también, para algunos de los docentes, por ejemplo, no todos contaban con toda la tecnología o con todos los recursos, a lo mejor sí tenía una computadora, pero no con cámara, no con video, ¿no? O a lo mejor el internet que yo tenía no tenía el ancho suficiente para que todos tuviéramos las cámaras de pronto abiertas y demás, ¿no? A nosotros particularmente nos sucedió que, por ejemplo, creo que también aquí hay una situación en donde de pronto, por cuestión generacional, ¿no? Hay muchos docentes que a lo mejor no están tan familiarizados con la parte tecnológica como los chicos y a veces nos ganan los chavos en ese sentido. Desgraciadamente tuvimos alguna situación en donde el maestro daba su clase, intentaba trabajarlo lo mejor posible y había chicos que, por ejemplo, muteaban al maestro o lo sacaban del video o lo sacaban del audio y demás. Entonces, enseñarlos también a cómo, por ejemplo, en un momento dado, utilizar adecuadamente los recursos para que no ocurrieran todo este tipo de situaciones, pues también fue complicado, ¿no? Digo, para los chavos de pronto es una broma, pero para ti como docente, pues de pronto sí es así como que dices, ¿qué hago, no? En el sentido de cómo hago para que, como decía, ¿no? Si de pronto a veces en el mismo salón presencialmente no tienes todo el control del grupo que quisieras, pues acá se vuelve también bastante más complejo, ¿no? Entonces hubo que capacitarse prácticamente en una semana, ¿no? Para dar este salto a lo virtual. Como bien señalaban, hay muchas materias que a lo mejor son de corte teórico práctico y hay unas que son mucho más prácticas que en la otra. Y de pronto es, bueno, ¿y ahora qué haces, no? Yo, por ejemplo, tenía una materia que justamente tiene que ver con intervención en psicología de la salud. Entonces, nosotros ya teníamos montado todo ahí un proyecto que íbamos a hacer en una casa de día del ISSSTE. Íbamos a ir a presentar pues una cuestión que tiene que ver con cuidados y demás hacia la salud con personas mayores, etcétera. Y pues de pronto ya todo ese proyecto, todo ese plan que tenías, pues ya no puede ser, ¿no? Entonces, adaptarte a todo eso y cambiarlo, sí fue toda una experiencia, ¿no? Pero sí, creo que aquí lo importante es la resiliencia, ¿no? De pronto que podamos tener y adaptarnos, ¿no? A las nuevas condiciones y a las nuevas situaciones y salir adelante. Como bien dice la doctora Berta, pues ahorita ya como con la experiencia previa que tuvimos, ahorita la mayoría estamos en un periodo de receso, sin saber realmente si vamos a volver o no a un aula presencialmente o no. Pero bueno, ya te preparas de una forma distinta, ¿no? Ya es diferente y eso de alguna manera te permite encontrar nuevos recursos, nuevas formas, incluso platicando con otros maestros, oye, yo hice esto, yo hice lo otro y tal, y entonces, bueno, ahí te vas llenando las experiencias de los demás y adaptarte, pues, y tomar lo mejor que puedas de todo el mundo para intentar dar lo mejor en una cátedra, ¿no? Y aquí quisiera preguntarle al ingeniero Alejandro que pues él desarrolló este proyecto de la educación a través del Internet, que creo que pues ahorita se está
necesitando, pero al 100%. Usted, ingeniero, ¿cómo ve estos cambios? ¿Cómo está viendo esta necesidad en general también del personal docente de capacitarse en esta forma diferente de proporcionar la enseñanza? Bueno, como ya comentaron, en efecto, este fenómeno del coronavirus a nivel mundial agarró a muchos mal parados, otros más o menos parados y otros preparados, pero la mayoría definitivamente mal parados. Muchos tuvieron que adaptarse y adaptar algunas de las tecnologías. Algunos utilizaron el WhatsApp como estrategia, otros utilizaron el Facebook, otros utilizaron algunas plataformas de código abierto como Moodle. Algunos otros utilizaron herramientas de Google, herramientas como Blackboard, y de alguna manera cada quien sacó la materia como pudo. Y digo la materia como pudo porque fue de la noche a la mañana. No fue de que vamos a tener una semana o 2 semanas para prepararnos. Algunos pensaron o pensábamos que íbamos a regresar en 1 o 2 semanas. Y finalmente sí se generó una problemática muy fuerte porque hay muchos estudiantes que desertaron, otros estudiantes que incluso a mí me reportaron fallecimientos en sus familias, otros se retiraron porque la situación económica ya no les permitió continuar, otros no tuvieron para pagar el internet, otros no tenían computadora, otros su celular no tenía para comunicarse con WhatsApp. En fin, sí fue una problemática muy diversa. Algunos la solventaron perfectamente, quienes estaban más familiarizados con las tecnologías, otros más o menos, y otros definitivamente sí también me di cuenta que hay profesores que de plano tiraron la toalla, tal vez sean los menos, pero sí hubo quien tiró la toalla. Y bueno, las instituciones mismas han hecho lo posible acomodándose para generar nuevas estrategias de tal manera que los estudiantes logren terminar sus estudios. Nosotros pudimos haber terminado el 2 o 3 de junio, sin embargo, toda la pandemia se prolongó a un trabajo muy, muy arduo, un trabajo de 8 horas o a veces hasta 10 horas diarias, porque no es lo mismo explicarle en persona a los estudiantes que estárselos explicando a través de mensajes, por ejemplo. Cuando ya quedó más o menos claro y alguien de repente mete ruido en que, oiga, pero esto era así o era de esta otra manera, ¿qué es lo que ocasionaban? Ocasionaban toda otra vez una bola de confusión entre todos los compañeros, entre todos sus compañeros. Sí fue muy complicado, yo creo que para todo el mundo. ¿Qué vamos a sacar de esto? Bueno, por una parte, este es un fenómeno biológico que se va a presentar, se va a seguir presentando de manera intermitente a lo largo del tiempo, en otros periodos de tiempo, dentro de 20 años, 30 años, etcétera. ¿Cómo vamos a retomar la educación en México e incluso en el mundo? Por una parte, vamos a regresar al sistema presencial. La mayor parte de las instituciones oficiales, algunas instituciones privadas, habrá sistemas híbridos en donde una parte sea presencial y otra parte sea virtual con las diferentes plataformas que se utilicen, y otras definitivamente se convertirán en sistemas híbridos, en sistemas virtuales. De hecho, ya los hay. Desde el 2000 que nosotros estuve yo, di un par de conferencias y un curso en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, ya se veía el interés y el potencial incluso de la educación virtual para extender la educación más allá de las paredes de nuestras aulas. De hecho, el objetivo de la educación a través de Internet, proyecto que inicié en 1997,
febrero del 97, no tenía en ningún momento la intención de sustituir la educación presencial. Más bien era extender la educación a aquellos estudiantes que no tenían la oportunidad de entrar a las instituciones. ¿Por qué? Porque las paredes de las instituciones tienen un límite, ¿sí? Entonces, se trataba de incrementar la cobertura a aquellos estudiantes que no tenían acceso a la educación. Ese era el objetivo. No era el objetivo sustituir la educación presencial, porque la educación presencial no la podemos sustituir. Recordemos simplemente cuántos de nuestros profesores nos hicieron viajar a mundos extraordinarios solamente con sus palabras. Cuando muchas de las veces nos permitieron estudiar una carrera orientada a los consejos de nuestros profesores, orientados a las experiencias de nuestros profesores. Entonces, la educación presencial no debe pensarse en que debe ser sustituida. La educación virtual o los medios alternativos sí deben de utilizarse para ampliar la cobertura de la educación. Y creo que son las tres líneas que se van a continuar: presencial, híbrida y completamente virtual, dependiendo mucho de las características del conocimiento que se vaya a expresar. Y es cierto algo que usted mencionaba ahorita, ingeniero, que también tiene que ver, aún en este tiempo que pensamos que la mayoría puede tener acceso a estos medios tecnológicos, la realidad es que no. Hay campañas que hicieron, por ejemplo, en la Facultad de Psicología para donar una computadora a un estudiante de bajos recursos para poder proporcionarle ese medio para poder estar pues enlazado con este conocimiento y poder pues realizar todas estas planeaciones de estudios que ahora vienen, ¿no? Quisiera preguntarles también algo que ha empezado a generar pues un análisis importante a nivel internacional sobre la educación, y es la crisis del aprendizaje. Porque si bien de forma presencial uno ubicaba que había alumnos que eran a lo mejor muy hábiles para aprender con ciertas formas que les eran sencillas, pero también teníamos alumnos que de verdad les cuesta mucho trabajo y que había que estar como muy pegados con ellos. ¿Cómo hacer ahora ante esta crisis que la ONU ha establecido como algo que hay que voltear a ver desde la parte económica, desde la parte gubernamental y sobre todo pues desde la parte educativa? ¿Ustedes cómo ven esta crisis, este rezago que ellos contemplan que puede haber a través de esta limitación de dar las clases presenciales? Doctora Maru. Sí, adelante. Bueno, yo las reflexiones de mis compañeros. A mí me parece que la educación ya estaba en crisis antes de la pandemia. O sea, ya estábamos los profesores conviviendo con programas que quizás no fueran muy vigentes, ya estábamos en muchos momentos rebasados por la demanda social de en qué teníamos que educar a los estudiantes. Y me parece que voltear la escuela, o sea, decir, ya las escuelas no son los edificios, ni es la presencia de un profesor con un grupo de estudiantes, sino la escuela tiene que ir por otro lado, la educación tiene que ir por otro lugar. Entonces, a mí me parece que primero entramos en este cambio de modalidad con una educación ya en crisis. Y ahora me parece que estamos como girando la educación y involucrando primero más a los papás. ¿Por qué? Porque ahora no es el papá que dice, te vas a la universidad o te vas a la prepa o te vas a la escuela y yo como que me olvido de que alguien te está enseñando. Ahora el papá está ahí siendo testigo, monitoreando, involucrado, dándose cuenta de lo que realmente hace su hijo en todo el tiempo que dedica a tomar clase. Otra cosa que a mí me parece que es interesante, y yo lo he observado, es que los estudiantes los que tienen el recurso, digo, también no estoy diciendo que todos los estudiantes tengan todo el recurso tecnológico, pero los que sí lo tienen en muchas veces mayor capacidad del uso de tecnologías que nosotros los profesores.
Entonces, de pronto te encuentras con estudiantes que hasta te van diciendo, no, maestra, póngale así en el botoncito, hágale esto, así quita lo otro, ¿no? Y esta situación de crisis me parece que es la gran oportunidad para que nosotros los docentes podamos recuperar primero el rol importante que habíamos ido perdiendo. Porque ahora yo creo que los papás, al ver que los hijos, o sea, no lo llevo a la escuela, ¿qué hago aquí con este hijo todo el día? Entonces de pronto el profesor empieza a tener un protagonismo importantísimo. Entonces me parece que es la gran oportunidad de mirar otra vez qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y para qué lo enseñamos. Porque entonces pareciera que lo presencial es lo que resuelve la educación. No, 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 no. Nosotros tendríamos que reflexionar hacia nosotros y decir, bueno, la modalidad puede ser presencial, puede ser híbrida, puede ser en línea, pero ¿qué estamos enseñando? ¿Para qué estamos enseñando a estos chicos? Y quizás nos demos cuenta que los modelos educativos que hemos tenido hasta ahora no están dando respuesta ni a las nuevas generaciones de estudiantes que estamos teniendo en el aula, ni a las nuevas necesidades que están teniendo para insertarse en la vida laboral o para ser generadores de sus propios proyectos, ¿no? O sea, a mí me parece que es una gran oportunidad y afortunadamente, y va a parecer un tanto paradójico lo que voy a decir, es a nivel mundial. Porque entonces todos los profesores tendremos que mirar hacia nuestra propia función, independientemente que lo hagamos desde la computadora, desde el aula, desde un video que filmemos, desde nuestra intención genuina, honesta de enseñar, ¿no? Y que seguramente tendrá que ser una enseñanza compartida, como ahorita mencionabas, ¿verdad, doctora Maru? Donde no solo va a ser el maestro que está enfrente, sino ahora los papás que también tienen que asumir las responsabilidades de proporcionar un espacio exclusivo para esta enseñanza y ya no, como decía ahorita, doctora, solo vete a la escuela y a ver qué pasa, Claro. sino pues toda una estructura y una dinámica, una logística completamente distinta. Completamente Doctora distinto. Berta, nos quería comentar algo al respecto. Sí, yo creo que efectivamente es una crisis en la educación que no es de ahorita, es desde hace muchísimos años. Y que ahora con esta condición de la pandemia se han ido, creo que identificando todavía más problemas que existían, pero que todavía no eran visibles, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de población vulnerable, por ejemplo, que no tiene acceso a la educación y que con esta condición todavía es menos accesible la educación para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones económicas y sociales que les permitan tener acceso a una computadora, a un dispositivo móvil que les permita, pues, mantenerse en contacto, ¿no? Con la educación que viene desde las aulas. También yo creo que esta situación involucra no solamente a los profesores, ¿sí? Bien lo acaban de decir. Yo creo que ahora se visibilizan tanto los profesores como los alumnos, los padres de familia y hasta el mismo gobierno, ¿no? Como actores principales de todo este engrane, ¿sí? Que tiene que de alguna manera participar para que todos podamos resolver un problema que nos compete a todos, ¿no? Uh-huh. En las universidades al menos se ha podido, se han reportado casos, por ejemplo, de deserciones en los estudiantes. Uh-huh. Algunos alumnos que efectivamente, dejaron de participar en estas aulas virtuales, profesores que también lo hicieron. Entonces, eso requiere de mirar hacia ver qué posibilidades tenemos entre todos de poder sumar para resolver un problema, en este caso educativo, que se suma a otros problemas que ya tenemos en nuestro país, ¿no? Y que yo creo que también esta situación sí puede ser diferente en los países que son desarrollados y los países que son como los nuestros, y todavía con países que en condiciones económicas con mayores problemas que en México, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando empezó a darse todo esto, decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo adapto mi programa? Y me empecé a informar y me di cuenta cómo había universidades, por ejemplo,
privadas en México que desde hace varios años empezaron con esta modalidad en línea, como el Tecnológico de Monterrey cuando ocurrió el sismo en la Ciudad de México y que ellos, sus aulas se desaparecieron, pues tuvieron que modificar toda su manera de enseñar en sus aulas, ¿no? Y entonces ellos, por ejemplo, cuando fue el inicio de la contingencia, abrieron todos los documentos, los tutoriales, manuales, para que todo profesor de cualquier universidad del país pudiera tomar esos recursos para armar sus clases, modificar su manera de enseñar a sus alumnos. Y eso también me pareció, creo que muy generoso de parte de estas universidades para compartirlo con todos, ¿no? A quien lo necesite, a quien le sea útil y que pueda sacarle ese provecho. A mí me pareció que fue un gesto muy generoso de esas universidades y que nos permitió a nosotros, que no teníamos esta experiencia, ir adoptando parte de la experiencia de los otros para adoptarlo a lo nuestro, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que todos tenemos que participar para resolver en alguna medida esta situación y poco a poco ir saliendo de ella, de tal manera que esto se convierta también parte de nuestra manera de dar una cátedra, ¿no? No solamente la parte presencial, sino también esta modalidad en línea. Y que es cierto que esto nos ha obligado como docentes, pues a capacitarnos, ¿no? Totalmente. Que anteriormente a veces esos cursos de capacitación eran opcionales y uno decía, bueno, no es que no me gusta la plataforma Moodle que decía el ingeniero Cisneros y uno decía, ay no, se me hace muy difícil, mejor no le voy a entrar a esa plataforma. Pero ahora, pues finalmente yo creo que no solo es opcional, es prácticamente obligatorio aprender a utilizar todos estos recursos que bien nos mencionaba el ingeniero, pues para poder tener mayores herramientas, para poder transmitir y tener la variedad de elementos para poder enseñar, ¿no? Decía la doctora, pues casos simulados, pues casos grabados, pues toda una serie de infraestructura que también se requiere para poder aportar y que ahora yo creo que hasta con un celular pues vamos a tener que implementar grabar porque no en todos lados hay pues una cámara profesional que nos pueda dar la nitidez y toda la claridad y hasta el sonido que uno necesita, pero bueno, finalmente hay que hacerlo. Quisiera preguntarle, maestra Vero, ¿cómo cree que impacte a lo mejor, cambio de enseñanza en todo lo que va a ser ya la prestación de un servicio? Por ejemplo, ustedes se encargan de la parte de una licenciatura en psicología para formar pues aquellos especialistas en la salud mental y nos entrenan como para observar muy bien las conductas y los manerismos, los tipo de lenguaje y esas cosas. Pero, ¿qué se esperaría si no estamos teniendo ese entrenamiento, digámoslo así? O en cualquier disciplina, siempre hace falta la parte práctica, porque la teoría, pues uno la puede entender y a veces bien decían, aún así no la entiendo en muchas ocasiones, pero en la práctica es cuando uno reprueba y dice todo lo que aprendí no era cierto o sí era cierto y ya me equivoqué. Pero, ¿cómo hacer ahora ese complemento de la parte práctica, maestra Vero? Sí, pues ha sido bastante complejo, ¿no? Y bueno, sobre todo porque creo que en algún momento dado salimos de la universidad sin muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, quienes somos gente de tiempo completo y que en la oficina tenemos todos los libros y todos los recursos y todo el rollo, de pronto salta y nada más te saliste con tu computadora y no más, ¿no? Usualmente yo doy, por ejemplo, las materias de pruebas psicológicas y ahora resulta que pues me salí cuáles pruebas, ¿no? O sea, no tengo propias, ¿no? Como para mostrarles o así. En esta ocasión, por alguna circunstancia yo no di esas materias, pero sí se torna un tanto complicado porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo te enseño una prueba que te diga, aquí está, tócala, revísala, pregúntame, aplíquense entre ustedes,
¿no? Para que surjan todas las dudas y todo el rollo. Y luego, bueno, pues ya vamos a lo mejor a una cámara de GESEL o a uno de los consultorios que tenemos con circuito cerrado para ver cómo está la aplicación. Tenemos los apuntadores electrónicos que en un momento dado, si vemos que el chico se está aturando, no, pues haz esto, haz lo otro, pregúntale aquí, pregúntale ya, etcétera, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, no contamos con esos recursos para que pueda ser como tangible lo que ellos están aprendiendo, ¿no? Y sí resulta un tanto complejo, un tanto complicado. De pronto, a lo mejor lo que yo he hecho en clase es, pues hacer a través de estas videoconferencias igual, algunos juegos de role-playing y demás para que nos permita, bueno, pues más o menos ir identificando algunos rasgos, algunas cosas. Yo, por ejemplo, he tenido que tomar ahora mis pacientes, igual a través de algunas plataformas, ¿no? Con algunos he trabajado en el Messenger, con algunos he trabajado por las videoconferencias por WhatsApp y tal, pero sí te das cuenta que al final es, aunque tú tengas aparentemente ese ojo más clínico, ¿no? O más experiencia para ver ciertos rasgos, ciertos gestos, ciertas formas y demás, quizá hay cosas que sí se te van ahora, ¿no? Porque quizá el ancho de banda no es tan claro y de pronto se corta y de pronto se congela, ¿no? Y entonces hay detallitos a lo mejor que no alcanzas a ver. Y eso sería lo que nosotros ahora tendríamos que trabajar con los chicos, ¿no? A lo mejor cómo modular ciertas cosas, ciertos tonos de voces, ciertas miradas, ciertas formas que ellos tengan que ir aprendiendo. Y a lo mejor lo haces a través de algún método diferente, ¿no? Yo luego les decía, por ejemplo, en clases, vamos a ir a jugar a las viboritas a un parque, ¿no? Y pues, ¿cómo es eso? Pues te sientas y vivoreas a todo el que va pasando y le inventas a lo mejor de una pareja que está ahí a lo lejos, como, a ver, ¿qué te imaginas que estén platicando, que estén haciendo, que estén planeando a partir solo de lo que alcanzas a ver? No escuchas nada, ¿no? Es alguien que está lejos, pero a partir de sus gestos, de sus formas, de sus modos y demás. Entonces, vamos a tener que ir creando como nuevas alternativas. Digo, se supone que ahorita no podemos salir, aunque ya hay un montón de gente en la calle, ¿no? Pero sí identificar como ciertos rasgos, ciertas formas, ¿no? Y aquí a lo mejor sí, como bien decía la doctora, a través de videos, a través de que ellos mismos vayan grabando como conversaciones, como tonos, como cosas así, que nos permitan ir trabajando algunas cosas. Dentro de la universidad y sobre todo para programas de ciencias de la salud, ahorita están creando toda una serie de simuladores de realidad virtual, por ejemplo, para algunas carreras como medicina, veterinaria, etcétera, que a través de, pues de todos los dispositivos electrónicos, a lo mejor evidentemente no puedes tener ahí estos, ¿cómo se llaman? Dummies, ¿no? Que son como los maniquíes con los que de pronto trabajan y demás, pero puedes a través de la realidad virtual ir trabajando algunas cosas. Incluso nos decían que en algún momento dado podrías generar como algunas sensaciones, algunas emociones a partir del poder tocar ciertas texturas, ciertas cosas que te van a dar como algo similar a lo que ellos estaban trabajando. Entonces, aquí yo creo que al menos en la universidad se ha invertido en estos programas, en estas plataformas, en estos simuladores, para que ellos puedan tener mejores experiencias. Pero evidentemente no es algo a lo que todo mundo tenga acceso, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de las crisis que comentaban y que se decían, sobre todo, por ejemplo, la carrera de gastronomía, ¿no? Que tenemos en la universidad. Entonces, ¿cómo te enseño a cocinar? Puede ser a lo mejor igual a través del video, ¿no? Y para eso hay papás que dicen, bueno, pues que lo ve en YouTube, ¿no? Hay cualquier cocina, cualquier receta. Dices, a lo mejor el maestro puede estar atento a lo que estás haciendo, pero ¿y cómo lo prueba? ¿Cómo lo huele? ¿Cómo no tiene como ciertas cosas? Y eso ha llevado a la deserción también, a que papás ahorita, por ejemplo, en este momento digan, no tengo los recursos a lo mejor por toda la situación económica que evidentemente se ha venido dando, es
si de todas maneras no vas a regresar presencial y yo en este momento estoy en un bache económico, mejor nos esperamos, me recapitalizo y regresas hasta el siguiente ciclo. O los que están en esta transición de cambiar de escuela, ¿no? Por ejemplo, sobre todo yo creo que los que van de prepa a universidad, ahí tenemos una cuestión importante, ¿no? Y sí tendríamos que ver si la universidad a la que mi hijo va a entrar cuenta como con todos estos elementos, como con todos estos recursos, y ya yo valoro si te mando o no, que es algo complejo. Una de mis pacientes me decía, su hija está en secundaria, pero en la escuela en donde están, por ejemplo, incluso de manera presencial, muchas cosas las hacen virtuales. Los chicos tienen que llevar sus tabletas y dentro de la clase hacen algunos ejercicios, lo que sea, y lo hacen dentro de las tabletas, los celulares y demás. Me dice ella, ahora que se da esta transición, pues para mi hija no fue tan extraño o no fue tan complejo porque finalmente ya estaba acostumbrada a trabajarlo así. Entonces, sí creo que tendrían las universidades de manera en general que buscar como esas estrategias, como contar con esos recursos, invertirle a esos recursos para pues mejorar toda esta situación, independientemente de que estemos en línea o no, ¿no? Habría que ver justamente esa parte de ir mejorando los recursos, mejorando los programas y sobre todo mejorando la práctica docente, que yo creo que ahí está el punto, ¿no? Yo creo que ahorita más que los de universidad preparatoria, los que están sufriendo son los papás de niños de primaria, ¿no? Que de pronto es que tengo que hacer la multiplicación y no entiendo cómo y tal, ¿no? Y el papá así con la paciencia que a ver de dónde saca, a mi hijito, pues porque le tienes que sumar aquí y aquí, ¿no? Pero aún eso es complejo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que a lo mejor hay papás ahorita que están presentes ausentes. Sí están en casa, pero también están en home office. Entonces, puede estar el niño ahí brincando y demás y él en la computadora y no necesariamente les está poniendo la atención o el cuidado necesario para aprenderlos, ¿no? Es Así complejo. es. Sí, y hay que como ir desenmarañando un poco esta historia, ¿no? Ingeniero, Sí. usted que tiene experiencia en esta parte tecnológica, ¿usted qué piensa acerca de este término que ha salido, que es la catástrofe generacional? Es decir, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones, desde los chicos de preescolar hasta los de posgrado, frente a esta nueva forma de enseñanza? ¿Cómo imaginamos que puede impactar en todo el desarrollo social, económico que pueda haber? Bueno, aquí yo veo una situación que venía yo analizando hace tiempo, que nosotros tenemos que pensar como nación, en un nuevo modelo educativo. En un nuevo modelo educativo, sobre todo en los niveles básicos, hasta, digamos, tal vez secundaria, para definir qué tipo de ciudadanos queremos formar. A partir de secundaria, ya empezando a bachillerato y universidad, pues ya sería una formación pues fuerte para que este estudiante se convierta en un dirigente de su propia vida desde el punto de vista profesional. Pero en los niveles básicos, yo creo que sí necesitamos un modelo para ver qué tipo de ciudadano es el que se quiere para una nación independiente, libre y sobre todo con principios, una sociedad con principios. Desde el punto de vista tecnológico, los niños yo creo que no tienen mucho problema en adaptarse a las tecnologías. De hecho, no tienen ningún problema. Asimilan de una manera casi intuitiva muchos fenómenos que nosotros como adultos nos cuesta trabajo asimilar, porque primero los tenemos que razonar y después practicar y después dominar. Resulta que los niños no. Muchas veces los niños de manera intuitiva llegaron a la solución. Desde el punto de vista tecnológico, yo no le veo mucho el problema. El problema que yo sí veo es en qué tecnologías nos vamos a basar para formar a nuestros estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque existe un Google, existe un Microsoft, existe un Facebook,
Existen muchas plataformas que se nos muestran gratuitas, pero cuando las plataformas son gratuitas, digamos, la moneda de cambio somos en realidad nosotros. Ellos, a través del uso, a través de que nosotros utilicemos todas esas plataformas gratuitas, ellos nos están estudiando, están conociendo nuestra forma de pensar, nuestros planes de estudio, y al rato ellos mismos van a sacar plataformas con toda una serie de programas académicos para dirigirnos a la sociedad que ellos quieren que seamos. Ya existe, desde 1974, existía ya la tendencia de la creación de un gobierno mundial. Me acuerdo en aquel entonces, 1974, le llamaban la necesidad de la creación de un gobierno mundial nuclear. Y el pretexto era disolver el riesgo de una conflagración nuclear. Ahora se ha vuelto a mencionar la necesidad de un gobierno mundial. Pero vamos a darnos cuenta, nosotros como sociedad, ¿quiénes son los que están teniendo ese control? Las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, que son las que necesitan a individuos formados de tal o cual manera. Nosotros, los mexicanos y el resto de los países, necesitan establecer nuevos modelos educativos de qué es lo que quieren de una sociedad, hacia dónde quieren dirigir esa sociedad. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, nosotros tenemos, yo creo que el conocimiento y la infraestructura para crear nuestras propias plataformas y no ser moneda de cambio de las grandes transnacionales. Que esto que menciona es importante porque creo que en general nosotros en México tenemos mucha capacidad y mucha creatividad y muchos recursos de cuales echar mano, y creo que también la pandemia nos puede dar esa oportunidad de crear cosas para nosotros mismos, ¿no? Para nuestras propias generaciones de alumnos y de nuevos estudiantes que se van incorporando al sistema desde preescolar hasta los posgrados, y pues darle esa oportunidad. Y bueno, ¿qué creen? Que el programa ya nos terminamos el tiempo, pero antes de que terminemos quisiera que nos pudieran dar un comentario de cierre, una recomendación con respecto a esta cuestión educativa o una reflexión para que podamos ir cerrando el programa. Empiezo con la doctora Berta Ramos. Doctora. Bien, yo creo que esta llamada crisis no es más que una oportunidad para generar cambios. Ajá. Y yo creo que estamos en esta dirección. Y más que ver toda esta situación desde una mirada muy catastrófica, fatalista, yo lo veo como algo que es una oportunidad para hacer cambios positivos que tengan beneficios para todos. Y en este caso de la educación, pues yo creo que si la educación en línea se suma ahora de la misma manera que una educación presencial, tenemos las dos, y las dos igualmente dirigidas hacia la formación de recursos humanos con calidad y con un gran profesionalismo. Yo creo que retomemos la oportunidad que nos da esta crisis de cambiar, pero para cambiar en el buen sentido de la palabra, capacitándonos y siendo docentes también en esta modalidad virtual, en línea o a distancia. Muchas gracias, doctora Berta. Doctora Vero. Maestra Pues Vero. sí, como bien dice la maestra, la doctora Berta, pues es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de crecer, porque además es algo que en este momento no tenemos como una fecha para resolverlo, entonces tendríamos que enfrentar esta situación a un largo plazo, ¿no? Sabemos que de momento esta cuestión de los semáforos, pues de pronto va, viene, ¿no? De pronto es rojo, luego naranja, luego como que regresas, etcétera. Entonces no tenemos realmente como claro, no tenemos realmente como
como cierto cuándo es que vamos a volver. Entonces, creo que es una buena oportunidad para pensarlo en una situación a largo plazo, el poder tener mejores recursos y demás. Como bien dice el ingeniero, ¿no? Me hizo recordar cuando yo jugaba Atari con un joystick, con un palito y un botoncito, ¿no? Ahí el Pac-Man, ¿no? Y ahora ves los controles de los niños y necesitas como 10 dedos en cada mano para moverlo. Entonces, ellos no tienen problema por tecnología, ¿no? Creo que más bien es una oportunidad para nosotros como docentes de prepararnos en nuevas tecnologías, de perderle el miedo de pronto a estas nuevas plataformas, a estos nuevos recursos y bueno, pues salir adelante, ¿no? Creo que hay mucho, mucho por aprender. También mucho de parte de la gente que se dedica justamente a crear estas plataformas y demás, de hacerlas como accesibles, ¿no? Para que todo el mundo podamos entrar fácilmente en ellas y generar mucho más, ¿no? Muchas gracias, maestra Vero. Ingeniero Alejandro Cisneros. Sí, pues es el momento de tener una reflexión muy importante sobre el presente y el futuro que nosotros queremos. Y efectivamente tenemos los recursos, decía yo a unos compañeros de pedagogía, el primer requisito que nosotros tenemos que tener para ser buenos profesores es tener el interés legítimo de que nuestros estudiantes aprendan lo que nosotros estamos enseñándoles. Y bueno, es el momento de reflexión, pero además también es un momento de reflexión para nosotros desde el punto de vista tecnológico, de reencaminar las tecnologías y no dejar, pues no dejar para otras instancias que nos manejen esas tecnologías. Muchas gracias, ingeniero. Finalmente, doctora Maru Meraz. Bueno, yo quisiera finalizar mi participación diciendo que ojalá esta pandemia nos llene a los profesores de esa reflexión de hacia dónde queremos dirigir nuestra enseñanza y que los medios los estamos aprendiendo, ¿no? Cambiamos de medio, pero ojalá el sentido de la educación lo podamos reflexionar. Quisiera yo mencionar brevemente a este autor, Howard Gardner, que es el autor de las inteligencias múltiples, que tiene un libro que escribe en el 2007, fíjense, hace ya muchos años, y se llama Las 5 mentes del futuro. Y entonces él dice que a las generaciones tendríamos que promoverles y generarles 5 mentes, 5 tipos de mentes, 5 formas de pensar el mundo y de pensarse a sí mismos. Uno, fíjate, una mente disciplinada, ordenada. Segundo, una mente sintética, que sepa que tener el conocimiento, sintetizarlo y apropiarse de él. Otro, una mente creativa, la capacidad de transformar su mundo y transformarse ellos mismos. Otro, una mente respetuosa, saber dirigirse con respeto hacia ellos mismos y hacia otro. Y finalmente, algo que hemos olvidado mucho, una mente ética. Entonces, ahí me parece que si esta catástrofe educativa mundial nos permite reflexionar sobre eso, vamos por buen camino los docentes. Pues nos dejan de verdad que grandes reflexiones y una tarea para poder poner atención y poner manos a la obra y no estar esperando que también todo se vuelva fácil, porque eso no es real. He escuchado que los 4 han estado implementando, rediseñando y bien decía la doctora Maru, trabajando desde el primer día y no estando en confinamiento, sino poniendo el cerebro a trabajar. La computadora debe estar sacando chispas ya de tanto que están ahí trabajando en los proyectos nuevos, pero de verdad que ha sido un programa muy interesante y quiero agradecerles mucho su presencia en este programa Metamorfosis, Vida y Muerte y espero tenerlos en alguna otra ocasión. Y pues nosotros nos estaremos escuchando el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.